Muy buenos días, el tema de hoy es la ambición. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La ambición. De que yo encontraba que la ambición está enfocada en dos etapas. Una etapa en la cual la ambición se enfoca en la avaricia del hombre, en lograr sus objetivos sin importar cómo lo logre. Otro, la ambición en el Señor, pero es para bien. O sea, la ambición en ser una persona usada por el Señor, ser una persona de conocimiento, de entendimiento, revelación, que muchos anhelan que el Señor los use con milagros, prodigios, señales, otros que sean usados como maestros de la palabra, otros que sean en el discernimiento, otros en el entendimiento de las Escrituras, otros en predicador, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como maestros, otros como en el servicio, otros como profesores de niños, como maestros de niños, otros que sean usados de pronto dentro de la iglesia para dirigir a otros, guiar a otros, orientar, enseñar a otros para ganar almas. Cómo el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, pero cómo debemos enfocarnos, ya que la ambición ha sido definida como el deseo de triunfar. En un tema de instancia solo hay dos ambiciones principales en las que el resto de ambiciones pueden subestimarse. Una es tu propia gloria, la otra es la gloria de Dios. ¿En cuál está usted? ¿En tu propia gloria o en la gloria de Dios? ¿Cuál está buscando? Encontramos aquí lo que nos escribe el apóstol Pablo. Dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya que Pablo anteriormente era Saulo de Tarso y andaba más en tinieblas que la luz, pero buscaba su propia gloria. ¿Por qué buscaba su propia gloria? Porque él era un hombre ambicioso. Él prácticamente buscaba figurar ante los altos jerarcas de la iglesia, y cómo lograba su objetivo. Lo lograba, era un hombre destacado dentro de los altos jerarcas de la iglesia, pero como él mismo lo entiende y dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y él pudo comprobar que era lo bueno, agradable al Señor. Era llevar su palabra, predicar el evangelio, ganar a otros para Cristo Jesús, que precisamente a los que él buscaba y perseguía, ahora les servía al Señor de la gloria, Jesucristo, ¿cierto? Y encontramos esa transformación. Pero cuando miramos la ambición, ¿cuál es la ambición que usted de pronto tiene delante del Señor y que usted le pide al Señor que el Señor obre a través de su vida? Y es esa ambición que el Señor quiere llevarnos a un camino de transformación, pero desde el corazón. Y sea que se define es como un intenso impulso por el éxito, por el poder, por el lograr un objetivo, una meta, un proyecto, alcanzar honor, riqueza o fama. Muchos lo utilizan para otras cosas sin importar cómo lo puedan lograr. Lo importante es llegar a que lo puedan obtener. Aquel que muere con más cosas, que más objetivos tenga, que más casas tenga, bienes, inmuebles, enseres, propiedades, procura ser una persona que está bien para él, para cumplir de pronto su propia ambición, su propio ego, satisfacer su ego y poder lograr sus objetivos sin importarle. Pero cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, lo que más nos interesa es primeramente la salvación, ser salvos. Segundo, servirle al Señor, ser usados para el Señor. Es un honor servirle al Señor, es un honor servirle al Señor, como lo dice el apóstol Pablo, que diferentes situaciones, circunstancias, diferentes aflicciones que viviremos, claro, pero lo bueno es que tenemos al Señor y en Él las pasaremos y les conquistaremos en todo lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, ya que mientras el mundo a usted y a mí nos muestra cómo ser los mejores, cómo obtener títulos, cómo poner rangos, cómo poner un estatus social, cómo poder lograr un objetivo, una meta, un proyecto en el mundo, que inclusive usted y a mí nos forman, nos educan desde la niñez, que usted tiene que ser alguien en la vida, póngase a estudiar, estudie, termine esa carrera. Lo único que le puedo dejar yo a usted es el estudio, estudie, sáquese estudio adelante, sea el mejor, si usted se mete a la universidad, sea el mejor. No quiero decir que eso sea malo, es bueno, pero ojalá nosotros nos enfocaran desde la niñez en las cosas del Señor, ¿cierto? Y en las cosas del Señor no lo veremos como una competencia con otros. Una competencia con otros es que, por ejemplo, miramos que inclusive entre mismos hermanos usted es mejor que el otro, y como que el papá apoya más al uno que al otro, inclusive entre familiares, ¿cierto? Primos en que se apoyan más al uno al otro, que usted es mejor. Entonces como que empieza esa ambición para demostrarle al otro que yo soy más sabio, que usted es más inteligente, más, bueno, muchas cosas. Mire yo lo que logré. Incluso se encuentra en reuniones familiares, mire, usted no logró esto, yo sí logré esto, tengo esto. A ver, usted ya compró casa, ya tiene apartamento, ya tiene bienes, como si eso fuera lo más importante. Si usted y yo tenemos al Señor, ya tenemos todo. Esa es la ambición que debemos empezar
empezar a lograr y conquistar, que es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, y cómo podemos lograrlo si realmente en el Señor lo podemos lograr. Y ahí es donde encontramos, como el apóstol Pablo nos dice, que procuremos también, ausentes o presentes, serle agradable al Señor en todo. Y serle agradable al Señor en todo es que primeramente le agrademos a Él. Si usted y yo le agradamos al Señor, podemos obtener todo lo que el Señor nos ha dicho a usted y a mí, y lo podemos lograr en esa sabiduría, en ese entendimiento, en ese conocimiento, en esa revelación a la luz de las Escrituras. Y bien, el Señor nos da claridad y entendimiento para poder ser sabios en esa ambición que pronto nos proponemos, nos proyectamos a hacerlo, y lo logramos si el Señor nos da sabiduría y entendimiento en todo para poderlo lograr en conocimiento. Por eso el mismo Señor nos habla en el libro de Mateo capítulo 23, 11 al 12: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es precisamente la ambición, la humildad, ya que mire que encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria, de su majestad, para venir a habitar en un cuerpo humano, pero demostrarnos la humildad, la mansedumbre, la sencillez, la transparencia, pero también la sujeción al Padre. Y cómo lo logró, muchos perseguidores tenía el Señor, pero mire que en esa humildad, esa sencillez del Señor, conquistó todo lo que era para el Padre, lo que el Padre lo había enviado. No vino a agradar a los hombres, no vino a conquistar para Él mismo, de pronto un hombre egocentrista, de pronto un hombre ambicioso para lo que Él quisiera. Lo podía haber logrado si quisiera hacerlo, pero no, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre, siempre lo dijo, y lo logró porque tenía el apoyo y la dirección del Padre. Sabría que en Él tendría el apoyo en cada cosa que hiciera. Por eso Él mismo lo dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Nos habla de la humildad. Si usted y yo cada vez nos da un Señor una casa, un apartamento, pronto mejores cosas, bienes, un proyecto, un negocio, nos lo da más humildes, más humildes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Él está con los humildes. Dice que a los soberbios los mira de lejos. Dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ya que cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, no delante del hombre, no delante de las circunstancias, no delante del problema, delante del Señor, Él mismo nos exalta. Y nos exalta, y dice la palabra que nos coloca en lugares de honra. Por eso también encontramos en la palabra que el mismo Señor dice que Él quita reyes y pone reyes. Él mismo quita el que tenga que quitar y nos coloca a nosotros en esos lugares de honra que el Señor ya ha preparado para cada uno de nosotros. Ya que Pablo hace una pregunta en la cual: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Su respuesta: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10 lo dice. Por eso Él mismo lo habla y dice que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero ¿cuántos pretenden agradarle al hombre para lograr un cargo, un rango, un título en una empresa, en un proyecto, en un negocio, en su trabajo, de pronto entre su familia, un rango, un título, y pretenden agradarle más al hombre que a Dios, cuando lo más importante es agradarle a Dios? Pablo lo pudo entender, y por eso nos lo explica a través de las Escrituras, cómo el Señor le dio ese entendimiento a él para poderlo lograr y poderlo obtener. Pero como él mismo lo repitió, que podía lograrlo, y podía lograrlo siempre y cuando el Señor le diera esa respuesta, ese respaldo a él. Ya que al contrario, si hablamos es porque Dios nos ha aprobado y nos confió que es la palabra de Dios, la palabra de la verdad. Que no procuremos agradar a los hombres, sino a Dios, quien es que aprueba lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que mira el Señor. Entonces, cuando yo hablo sobre el tema de la ambición, está relacionado directamente con el corazón. ¿Qué hay en su corazón? De pronto hay una ambición por agradarle a Dios, por lo conquistar los proyectos, las metas, los objetivos que Dios le ha hablado a usted, conquistar almas, ganar para personas para Cristo, que su familia llegue a los pies de Cristo rendida totalmente a Él, que realmente su familia sea salva, que primeramente usted sea salvo, pero que también su entorno, su esposa, su esposo, sus hijos, sus familiares, que sean salvos, y que usted pueda ganar a otros para Cristo, que yo pueda predicar en otros lugares, llevarle el mensaje, el evangelio de salvación a otras personas. Esa es una ambición muy buena y puede ser direccionada por el Espíritu Santo en el entendimiento, en la luz de las Escrituras. Por eso ahí mismo lo dice el apóstol Pablo, pero también lo dice en 1 Tesalonicenses 2:4, ya que Pablo afirma que en verdad declararía lo que Jesús mismo lo podía haber dicho: ¿cómo podréis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene directamente del Dios? Esa gloria es la que usted y yo debemos buscar, que cuando el Señor nos use y el Señor nos use para dar libertad a una persona que estaba cautiva en sus emociones, sus deseos,
deseos, sus pensamientos. De pronto una persona que estaba postrada en una cama, ya de pronto en su lecho de muerte, y el Señor nos usa para sanar a esa persona. No es la gloria para nosotros, dale la gloria a Él, porque somos instrumentos útiles en sus manos, somos esos vasos de honra en las manos del Señor, y como esa ambición sería cada vez ser mucho más usado por el Señor, tal como sucedió con Pedro, un hombre que prácticamente yo creo que ninguno de los apóstoles daría un peso por él, pero mire que este hombre se humilló delante del Señor, se arrepintió por haberlo negado al Señor, y ese arrepentimiento fue genuino delante de la presencia del Señor, porque dice que lloró amargamente por haberle fallado al Señor, por haberlo negado. Pero como el Señor lo restituye a Pedro, y es un hombre usado sobrenaturalmente, y el hombre le daba la gloria al Señor. ¿Por qué? Dice la palabra que por donde él iba pasando, dice que sacaban las personas, los enfermos a la calle, en las camas, los sacaban por donde quiera que pasaba Pedro. Dice que la sola sombra sanaba. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que esa ambición se incremente mucho más, ese fuego al Espíritu Santo lo incremente en nuestros corazones, para que el Señor nos use de una manera sobrenatural, pero que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.